Buenos días, mis queridos hermanos y amigos que nos acompañan, una vez más para compartir la palabra del Señor, y para nosotros es de verdad una gran alegría que usted tome este tiempo para edificar su alma y nos acompañe. Déjenme empezar esta mañana contándoles una pequeña historia. Y resulta que un par de amigos, ya mayores, y vivían en el campo, les gustaba reunirse en las tardes a conversar. Un día la conversación fue tan amena que perdieron la noción del tiempo y se anocheció. Uno de ellos me dijo: me tengo que ir, ya es tarde y está oscuro y el camino a casa de regreso es largo. Cuando se alistaba para marcharse, su amigo le dijo: espérame, que voy a ir a traer una lámpara para iluminarte mientras bajas las escaleras. Aquel hombre que ya se iba se rehusó y dijo: yo conozco muy bien estas escaleras. Hace muchos años que las utilizo, así que no necesito que me ilumines. De inmediato se dirigió a las escaleras y tan pronto puso el primer pie en el escalón, rodó por ellas hasta llegar abajo. Su amigo, preocupado, le gritó desde arriba: ¿estás bien? ¿Estás bien? Y aquel hombre desde abajo, después de haberse golpeado, dice: sí, estoy bien, adolorido, pero estoy bien. Y su amigo desde arriba, con la lámpara encendida, le dijo: recuerda que siempre es mejor dejarse iluminar desde arriba. Esta es una pequeña historia que refleja una realidad y necesidad de todos los hombres. Necesitamos ser iluminados desde arriba para poder transitar en la oscuridad de este mundo. Yo recuerdo que cuando éramos niños y estábamos con mis primos en el campo, en aquellas noches oscuras en las que aparecían las luciérnagas, nosotros jugábamos a atraparlas y las poníamos en un frasco de vidrio para tratar de ver cómo era que producían luz, aquel destello de luz que tanto nos fascinaba. Y no sé si quizás con la ilusión de que si atrapábamos suficientes tendríamos un frasco lleno de ellas para iluminarnos. Solo era una ilusión. Aquellas luciérnagas nunca produjeron suficiente luz como para iluminarnos en las noches oscuras. Su luz desaparecía rápidamente y su vida se extinguía fácilmente entre aquel frasco. Ahora sabemos que era porque les faltaba el oxígeno, obviamente. Y cuando pienso en esto, creo que los hombres estamos esperando que la pequeña luciérnaga del conocimiento humano, de la religión y de nuestra capacidad intelectual iluminen la oscura noche de nuestras vidas. Irremediablemente, como el hombre de la historia que le acabo de contar, rodaremos por las escaleras del mundo, a menos que la luz de arriba, poderosa y brillante, resplandeciente, nos ilumine. Desde el momento en que el hombre pecó, su alma quedó sumida en la más profunda oscuridad y tinieblas. Cualquier intento por avanzar en esa oscuridad será como querer creer que podemos crear una linterna con luciérnagas. Esto fracasará, mi hermano. Tenemos suficiente experiencia, cicatrices y testimonios para darnos cuenta que este es un intento inútil e insensato de querer iluminarnos con nuestros propios medios. Dentro de las ilustraciones que la Biblia usa para referirse a Dios, quizás la de la luz es la más conocida y la más clara, porque a la misma vez nos deja ver cuál es la condición de nosotros los hombres y la urgente necesidad que tenemos de ser iluminados por Él. En el pasaje que veremos hoy, precisamente esta es la verdad que Cristo nos revela, que Él es la luz del mundo y nosotros necesitamos urgentemente que Él nos ilumine. Así que lo quiero invitar en esta mañana a que abra su Biblia en Juan, capítulo 8. Hoy solo vamos a analizar un verso, el verso 12. Pero de todos modos, lo invito a que abra su Biblia, la subraye como siempre, y nos vamos a dar cuenta que en este solo verso hay suficiente luz como para iluminar al mundo entero. Y lo digo no de manera ilustrativa, sino de manera real, ¿cierto? Si prestamos nosotros mucha atención
nos daremos cuenta de por qué es que Dios envió a Jesús para que fuera la luz del mundo. Y a nosotros nos convenía que así fuera. Y por lo menos del texto vamos a sacar 3 razones de por qué nos convenía que Jesús fuera la luz del mundo y que viniera al mundo. Primero, que Jesús está presente en la vida del creyente. Ya lo vamos a analizar en un momento. Que Jesús protege la vida del creyente y que Jesús dirige e ilumina la vida del creyente. Así que antes de entrar en todo el texto es necesario que vuelva a, de cierta manera, igual como lo hice la vez pasada, a darle un poquito de contexto. Y este contexto se lo voy a dar basado en tres capítulos anteriores. Pero el texto dice así, solo para que lo tengamos en mente. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Ese es el verso que vamos a usar en esta mañana. Lo vamos a repetir en algunas ocasiones, pero este es el verso que vamos a seguir. Así que lo primero que este verso anuncia, básicamente, que está allí implícito para que todos los veamos, es que Jesús es la luz del mundo. Y cuando nosotros seguimos con el relato de Juan, que estamos llevando en esta serie de sermones, nos dice que eso fue lo que Jesús afirmó. Y esta declaración de Jesús diciendo que Él es la luz del mundo hace perfecto sentido, porque sigue el pasaje que vimos la semana pasada, que fue el de la mujer que fue sorprendida en adulterio, ¿cierto? Y en aquel día, para aquella mujer, Jesús fue ¿qué? La luz de la misericordia y el perdón que brilló sobre su vida de manera gloriosa, y además Él la invitó a caminar en esa nueva luz. Porque Él era esa luz que había venido al mundo. Recuerda que como terminó el pasaje le decía, vete y no peques más. Juan ya se había referido a Jesús como la luz en varias ocasiones. En el capítulo 1 lo hizo por 6 veces. En el capítulo 3 lo hace 5 veces para referencia a Jesús como la luz. Pero esta es la primera vez en el Evangelio de Juan, y vamos por el capítulo 8, que Jesús afirma de sí mismo, se refiere a Él. Las otras veces era Juan o Juan el Bautista, habían dicho de Él. Y Jesús dice, yo soy la luz del mundo. Vale la pena resaltar que esta es la segunda vez que Jesús utiliza ese yo soy. En el Evangelio de Juan lo utiliza 7 veces. Esta es la segunda vez, yo soy. El primero fue cuando dijo, yo soy el pan de vida, que lo dijo en el capítulo 6. Más adelante, en el capítulo 9, 10, si no estoy mal, vamos a ver las otras 5 expresiones de Jesús como el gran yo soy. De los 3 evangelistas, Mateo, Marcos y Lucas, solo Juan utiliza esta expresión para referirse a Jesús, que Jesús es la luz del mundo. La manera como Juan presenta a Jesús a medida que avanza en su evangelio claramente señala la íntima conexión que hay entre el Mesías prometido en el Antiguo Testamento y ciertas circunstancias particulares por las que el pueblo de Israel tuvo que pasar después de ser liberado de la esclavitud en Egipto. Por eso tenemos que hacer ese enlace, esa conexión para que entendamos el mensaje global de Juan. No podemos olvidar que el capítulo 6, 7 y 8 se desarrollan dentro del contexto de la celebración de los tabernáculos, y claramente esta fiesta hacía una referencia al Éxodo, pero el profundo significado que esta fiesta tenía era un sentido espiritual muy importante, y especialmente que ese sentido espiritual y ese cumplimiento espiritual apuntaba a Jesús. Por eso déjeme darle brevemente esta recapitulación. En el capítulo 6, Jesús le da de comer a la multitud, ¿cierto? Y esto prácticamente lo utiliza Jesús para hacer una referencia al maná que ellos recibieron en el desierto. Y Jesús dice, yo soy el pan de vida, para hacer referencia a ese evento, ¿sí? Señalando el alimento espiritual. En el capítulo 7, Jesús hace referencia, y también lo vimos, a la celebración que hacían los sacerdotes con el agua que traían del estanque de Siloé,
que conmemoraba el agua, o señalaba más bien o apuntaba al agua que Dios les proveyó durante el tiempo que estuvieron en el desierto por 40 años. Jesús dice que si ellos tenían sed, entonces debían venir a Él para que bebieran y quedaran satisfechos. Una vez más, la referencia que Jesús está haciendo es que espiritual hacia Él. Ahora nos encontramos en el capítulo 8. Entonces, todo esto va en el contexto de Éxodo. Por eso lo quiero hacer esta mañana, aunque me demore un poquito más, pero que quede claro. Jesús hace ahora la referencia a la luz. Si notan, maná, agua y ahora luz. Esta declaración es necesaria verla dentro del contexto del Éxodo para que podamos sacar nosotros la enseñanza espiritual que Jesús nos quiere dar aquí. Dentro de las celebraciones de la fiesta de los tabernáculos, cada atardecer en el templo se encendían 2 lámparas, de esas, las menorás, muy grandes, que alumbraban el atrio cuando se ponía oscuro de noche. Claramente Jesús ya utilizó la ceremonia de la mañana, que era la del agua, ahora va a utilizar la de la noche, que era otra parte importante de la celebración, para hacer referencia a la luz. Pero esas 2 lámparas que estaban allí en el atrio del templo, al pueblo de Israel lo que le recordaban era la nube y la columna de fuego que los acompañaron durante sus 40 años de peregrinación en el desierto hasta llegar a la tierra prometida. Por eso le voy a pedir que me acompañe por un momento a Éxodo capítulo 13, los versos son 21 y 22 y nos demos cuenta de esa referencia. Dice así: y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Preste atención a lo que dice el verso 22. Nunca se apartó delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Jesús, esas 2 lámparas allí, para el pueblo representaban eso, le recordaban. Jesús utiliza esa escena para decirles precisamente: yo soy esa luz. Esa luz que les fue prometida, yo soy. Cuando miramos cuáles fueron las funciones que la nube y la columna desempeñaron durante el tiempo de peregrinar del pueblo de Israel, podremos entender exactamente a qué se refería Jesús cuando declaró que Él era la luz del mundo y cómo esta verdad espiritual aplica a nuestras vidas. Aquí es donde viene realmente lo interesante. Entonces les recuerdo cuál es el texto. Juan capítulo 8, el verso 12. ¿Qué dice? Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Solo quiero repetirla para hacer reflexión en el primer punto que vamos a encontrar aquí que les mencioné. Jesús está presente en la vida del creyente. Vamos a ir a Éxodo por un momento y luego vamos a regresar aquí para hacer la aplicación. Primero que todo, la nube en el Éxodo representaba ¿qué? La presencia de Dios con su pueblo. Desde el momento en que el pueblo salió de Egipto, la nube se estableció sobre todos ellos de manera que no solo pudieran verla, sino especialmente sentir, percibir o recibir sus efectos beneficiosos. El pueblo siempre había dependido, recuerde que el pueblo estuvo cautivo por más de 400 años en Egipto, y había dependido para su provisión y para su protección del imperio egipcio. Esta era la primera vez que iban a estar por su propia cuenta, cuando salieron de la esclavitud. En el momento en que se internan en el desierto, tendrían que aprender a depender completamente de Dios. Y era necesario que estuvieran seguros de la presencia continua de Dios sobre ellos. Y qué mejor manera que Dios les dice, para que ustedes estén tranquilos y seguros de que yo voy con ustedes, esta columna de nube los acompañará en el día y de noche la columna de fuego. Así que esa era la manifestación de la presencia de Dios en medio de ellos. La jornada que el pueblo de Israel emprendió al salir de la esclavitud fue realmente difícil en varios aspectos. Por un lado, pensemos por un momento lo inhóspito que es un desierto, y este es uno de los desiertos más inhóspitos del planeta.
y las condiciones con las que tendrían que lidiar mientras durara aquella travesía, que duró, hoy sabemos, 40 años. Pero por el otro lado, no era solo esa circunstancia lo que hacía difícil el peregrinar por ese desierto, sino lo que hizo realmente difícil esta jornada, y todos lo sabemos, fue la rebeldía, la desobediencia y sobre todo la ingratitud de aquella gente. Esa jornada no debió haberles tomado más de 2-3 meses, dicen los especialistas, pero debido a su desobediencia, les tomó 40 años. El libro de Éxodo relata que a pesar de esa desobediencia, a pesar de esa infidelidad, de esa rebeldía, de esa ingratitud, Él nunca se apartó de ellos. Lo acabamos de leer. Él estuvo presente todo el tiempo para protegerlos, para sustentarlos, para guiarlos. Cada día que estuvo el pueblo en el desierto, la nube los cubrió y acompañó, y la columna de fuego los iluminó y los abrigó de noche. Esa es la presencia. Cuando Jesús afirmó, ahora vengamos aquí, cuando Jesús afirmó ser la luz del mundo en aquel día, precisamente a lo primero que estaba apuntando es a esa circunstancia particular, la presencia constante de Dios sobre su pueblo. El hombre que decide seguir a Cristo contará con su eterna presencia, nunca estará solo. Es verdad que hay momentos en los que a nosotros, debido a las dificultades o a las circunstancias adversas que enfrentamos, nos parece, óigase bien, nos parece que estamos solos. El pueblo de Israel, cuando estaban en dificultades, ¿qué era lo que tenían que hacer para acordarse que Dios estaba ahí con ellos? Salir de su tienda a acampar. Si era de día, mirar y aquella nube estaba ahí. Si era de noche, ver aquella columna de fuego. Dios estaba con ellos siempre. Allí estaba Él. Jesús nos aseguró exactamente lo mismo. Él nos prometió que estaría con todos nosotros, los que le seguimos, hasta el fin del mundo. Eso lo encontramos en Mateo capítulo 28, el verso 20. Y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Pero mire esto. Jesús no prometió estar con nosotros solo en nuestros momentos más agradables, no, en nuestros momentos de dificultad, en nuestros momentos de felicidad, pero sobre todo en aquellos momentos en que nuestra desobediencia y rebeldía nos quiere hacer salir de su presencia. Él continúa allí, aunque en ocasiones le damos, si somos honestos, en muchas ocasiones nosotros le damos razones suficientes para que Él nos abandone, para que Él se rinda y diga, ¿sabe qué? Yo con esta gente no voy más. Jesús no nos abandona. ¿Y sabe por qué? No porque nosotros seamos fieles, porque Él es fiel, aún en medio de nuestra infidelidad. El Padre envió a Jesús para que fuera la luz del mundo, y solo aquellos que vienen a Él, por eso el que viene será iluminado, y su presencia estará siempre con él o con ella, los que vengan. Mucha gente en medio de sus dificultades se quejan y se preguntan, ¿dónde está Dios cuando sufrimos? Como por ejemplo, en medio de esta pandemia hay mucha gente que se está preguntando, ¿y dónde está Dios? ¿Dónde estaba Dios cuando mi hermano, mi papá, mi tío, mi abuelo estaban muriendo en un hospital? La realidad es que la respuesta a todas estas preguntas, que son muy importantes y son válidas, es bastante sencilla. Es más sencilla de lo que nosotros hemos creído. El mundo, quiero que me preste bien atención a este argumento que le estoy diciendo, mi hermano y mi amigo. El mundo, al igual que el pueblo de Israel, le hemos dado la espalda a Jesús. Lo hemos expulsado de nuestras vidas porque no queremos que nadie nos diga cómo debemos vivir. No queremos que nadie nos diga qué es lo que tenemos que hacer. Ahí está nuestra respuesta. Somos nosotros. Lo interesante o curioso o paradójico, como lo queramos llamar, es que cuando la fatalidad nos golpea, entonces actuamos como si fuera Dios quien nos hubiera abandonado a nosotros, a nuestra triste realidad.
cuando en verdad somos nosotros los que lo hemos abandonado a Él. Y entonces queremos parecer víctimas de un abandono paternal. Somos los hijos abandonados de Dios. Cuando en realidad, mi hermano, somos nosotros esos hijos rebeldes que un día decidimos marcharnos de casa, darle la espalda a nuestro padre e irnos a malgastar nuestra vida como mejor nos parece, como el hijo pródigo. Entonces aquí vale la pregunta, ¿quién abandonó a quién? En realidad no podemos olvidar que Dios es omnipresente y siempre está en todas partes, pero es nuestra actitud hacia Él lo que hace que nosotros percibamos como si su presencia no está con nosotros. Pero cuando venimos a Cristo y nos rendimos a Él por medio del Espíritu Santo, siempre estaremos conscientes de su eterna presencia. Dios está a nuestro lado. Solo basta abrir los ojos del corazón para poder verlo a nuestro lado. Tal como lo hacía Israel. Solo tenían que mirar aquella nube o aquella columna. Y siempre estuvo allí durante 40 años. Para nosotros los creyentes, esta no es solo nuestra esperanza, sino que es nuestro consuelo y certeza. Porque nosotros, los que ya llevamos tiempo con Jesús, lo hemos comprobado. Pero aquí déjeme hablarle a usted, mi amigo, que no es creyente. Si no sientes la presencia de Dios en tu vida, es por una sola razón. Porque tú no has recibido a Cristo como tu Señor y Salvador. Recíbelo de inmediato en tu corazón y el Espíritu Santo te hará experimentar su preciosa presencia y será tan evidente como una nube en el día soleado o como una columna de fuego en la noche fría y oscura de la vida. Jesús siempre está presente, no solo para acompañarnos, sino especialmente, como en el caso de esta nube que protegió al pueblo de Israel, para protegernos. Eso es lo segundo que vamos a ver en esta mañana. Entonces quiero una vez más volverle a leer el verso. Y como es un solo verso, vamos a leerlo, vamos a reiterarlo. Dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesús protege la vida del creyente. No solo se mantiene su presencia, sino que adicional, ¿por qué Jesús dijo que Él era la luz? Porque protege la vida del creyente. Mire esto, tenemos que volver al Éxodo. Regresemos por un momento. La nube, otra de las funciones que aquella nube tenía, tanto en el día como en la noche, era proteger al pueblo. Obviamente en el día, del calor y del resplandor del sol en el desierto, donde las temperaturas en esos desiertos alcanzan hasta los 120, 130 grados centígrados, si no más. Y la columna de fuego les brindaba calor y luz en las frías noches del desierto. Nosotros sabemos que en los desiertos las temperaturas pueden descender a el grado de congelación, -0, abajo de 0. Pero también debemos recordar un momento especial en que la columna de fuego fue su protección en la retaguardia. Cuando el ejército de Faraón los persiguió para destruirlos, aquella columna de fuego se paró entre el ejército de Faraón y los más débiles del pueblo de Israel que venían de último, para protegerlos. Sin la protección, sin el sustento de Dios, aquel pueblo habría perecido por las inclemencias del desierto y por sus enemigos, hubieran perecido a manos de sus enemigos. Durante 40 años, desde el día que salieron de Egipto hasta que llegaron a su destino en la tierra prometida, Dios estuvo con ellos. ¿Representado en quién? En la nube y en la columna de fuego. Durante aquellos 40 años, Dios quiso formar una relación especial entre Él y el pueblo de Israel. Pero repito, su desobediencia, su rebeldía y esa ingratitud que caracterizó
a ese pueblo y a nosotros también, porque no caemos muy lejos, no permitió que esa relación se hiciera estrecha. El plan de Dios, ¿cuál era? Al sacar al pueblo de Israel de la esclavitud era levantar un pueblo santo para que les sirvieran y fueran de testimonio a las naciones. Y la nube y la columna de fuego eran solo manifestaciones iniciales de la presencia de Dios y de la protección divina, que señalaban claramente ese compromiso inalterable que Dios había hecho de cuidarlos, esa promesa que Dios hizo de cuidarlos como su especial tesoro, porque Dios habla del pueblo de Israel como su especial tesoro. Es importante mencionar que esta protección era solo una manifestación o una señal que el Señor les daría para que ellos creyeran en Él, pero que además les permitiera entender. Mire esto, es doble el mensaje. Por un lado, yo estoy aquí en la nube o en la columna para protegerlos, pero también para darles a entender que si Él quitaba esa nube y esa columna, ellos perecerían, no existirían, necesitaban de la protección y del cuidado de Dios. Imaginémonos 2 millones de personas que calculan en ese desierto, sin recursos, sin nada. Si no hubiera sido por la protección de Dios, hubieran perecido en menos de 3-4 semanas. Póngale. El verdadero significado y más profundo que tiene esta escena es que Dios estaba interesado no solo en cuidarles físicamente, sino sobre todo en cuidarles espiritualmente. Él se encargaría de cuidar de sus almas. Pero el pueblo de Israel no entendió eso. Y precisamente eso es lo que Juan nos relata acerca de Jesús. Y cómo cuando Jesús dijo que Él era la luz del mundo, precisamente es esa circunstancia particular a la que Jesús se refería. El enemigo más terrible que los hombres tenemos no es el que puede quitarnos la vida física, o quizá robarnos los bienes materiales. Es el que puede conducirnos por el camino del pecado, la rebeldía, la desobediencia y finalmente a la destrucción y la perdición eterna. Tanto el pueblo de Israel y la humanidad tienen que comprender que nuestro más grande y poderoso enemigo es Satanás y que Cristo es el único que nos puede proteger de su poder, de su maldad y de los alcances que Él tiene. Nosotros necesitamos tener claro que es esencial, que especialmente debemos contar con la protección y el cuidado que Jesús nos ofrece. Pero que ese cuidado y esa protección que Jesús nos ofrece es para el bien más preciado que nosotros tenemos. ¿Cuál es? El alma. Todos sabemos que a todos los seres humanos nos pasan cosas trágicas, seamos creyentes o no seamos creyentes. Todos nos suceden cosas trágicas, cosas malas, todos los días. Y al igual que el pueblo de Israel, entonces dudamos de la protección de Dios. Pero en realidad, pensemos por un momento en esto. Estamos en un mundo caído, en un mundo corrompido por el pecado. Por lo tanto, tanto el creyente como no el creyente sufriremos. Esos son o es parte de las consecuencias de nuestra desobediencia, de nuestra rebeldía hacia Dios y del pecado que todos nosotros los hombres hemos cometido. Estamos simplemente cosechando lo que nosotros sembramos. Es cierto, hay ocasiones particulares Dios nos protege de ciertas desgracias o dificultades, de manera providencial y sobrenatural. Pero no siempre sucede así. Los hijos de los creyentes también los atropella un carro y se mueren. A los creyentes más consagrados les da cáncer y se mueren. Asaltan la casa del creyente. Pero, ¿quiere decir esto que Dios es injusto o descuidado? Por supuesto que no. Pero piense en este argumento por un instante que le voy a hacer. Cuando Dios decidió crear al hombre, se arriesgó a crear a un hombre al cual le dio libertad para que actuara. Dios se arriesgó. Nosotros los hombres recibimos esa libertad y esa libertad la podemos utilizar o para el bien o para el mal.
Y hoy nos estamos dando cuenta que la mayoría de las veces esa libertad de la que nosotros gozamos, la utilizamos para lastimarnos mutuamente. Pero ese fue el riesgo que Dios corrió al crear al hombre. La gran misericordia y amor de Dios se manifiesta en que precisamente Él tomó ese riesgo, pero envió a su Hijo para que iluminara nuestra vida y con su muerte nos protegiera eternamente de los devastadores ataques de Satanás y de las consecuencias del pecado. Tenemos que ser claros. Mire, mi hermano y mi amigo que me escuchen esta mañana, por favor, préstenme mucha atención. A Satanás no le interesan los bienes materiales, ni ninguna otra cosa que nosotros podamos tener. A él no le interesa eso. Lo único que le interesa es nuestra alma. Y hará todo lo que sea posible y todo lo que esté a su alcance con tal de arrebatarla. Jesús vino precisamente a eso, a protegerla. Nosotros podemos perder todos nuestros bienes materiales hasta quedar desnudos. Podemos perder la salud hasta quedar postrados en cama. E incluso podemos perder la familia y los amigos hasta el punto de quedar solos y abandonados. Eso nos puede suceder a los cristianos y a cualquier otro ser humano. Pero los que tenemos a Cristo como Señor y Salvador, aunque perdamos todo eso, nuestra alma estará completamente segura que es el bien más valioso que el hombre tiene. Nada ni nadie nos la podrá arrebatar. ¿Por qué? Porque Juan más adelante nos dice que Jesús dice que estamos en su mano y nadie las puede arrebatar. Dios se comprometió a protegernos y Jesús es la garantía de que así será. Los que le hemos entregado la vida a Cristo estamos seguros en sus manos. Y aunque perdamos todo en esta vida, en la eternidad estaremos completos, seguros y perfectos sin que nos falte nada. Para el pueblo de Israel no fueron suficientes ni 40 años, ni 2000 años, ni ningunos. No se pudieron dar cuenta de que la nube y la columna de fuego que vieron en el desierto sus antepasados y que estaba claramente revelado y escrito en las escrituras, en la Torá, apuntaba directamente a una sola verdad espiritual y más grande, que era el Mesías prometido, Cristo. Nosotros tampoco podemos perder de vista que Jesús vino al mundo para proteger a los que son suyos. Mire, mi hermano, quiero ser bien claro con esto, para que nos saquemos un montón de telarañas que tenemos en la cabeza. Jesús no vino para protegerle a usted el carro, mi hermano, o su casa. Con solo dejar la Biblia abierta allí entre el carro o en la casa, ya la está protegiendo Dios. No, eso es sincretismo. Tampoco va a proteger nuestra billetera para que no nos la saquen en el bus, en el Transmilenio, en el transporte público, porque cargamos una imagen de Él en la billetera. O nadie nos va a robar lo que hay en la cuenta bancaria si guardamos la chequera o la libreta de ahorros entre la Biblia. Todo eso es material y todo eso se puede perder. Se lo pueden robar. O como si no fuera suficiente, el tiempo lo va a deteriorar. Jesús no vino a dar su vida en la cruz para convertirse en una póliza de seguro contra toda calamidad. ¿Usted cree que ese es el valor de la muerte de Cristo? Protegerle sus bienes materiales como si Él fuera un vigilante. Eso deshonra a Dios. Él vino para que seamos salvos y lleguemos a nuestro destino eterno bajo su cuidado y su protección. Y de eso podemos estar completamente seguros. Así que a esta altura solo me resta preguntar: ¿usted es uno de los hijos de Dios que Cristo vino a salvar y proteger? Si todavía no lo es, hoy podría serlo, mi hermano, mi amigo. Solo reciba a Cristo como su Señor y tendrá la luz en la vida, en su corazón, y siempre, siempre Él le protegerá. Tercera y última vez. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá
la luz de la vida. Jesús dirige e ilumina la vida del creyente. Por último, cuando Jesús dijo que Él era la luz del mundo, que quizás es la más clara referencia a la nube y a la columna de fuego que hace en este texto, que acompañó al pueblo durante su jornada por el desierto, nosotros encontramos en el libro de Números esta descripción de que la nube, cuando se movía, ellos debían moverse, cuando la nube se detenía, ellos debían detenerse, en fin. Solo cuando la nube se movía o la columna de fuego se movían, ellos debían detenerse. Entonces, la nube cumplió esta función especial de dirigirlos o guiarlos en la dirección correcta mientras hacían la travesía por el desierto. En el día, si la nube se movía, el pueblo la seguía. Algunas ocasiones fue de noche, la columna de fuego se movía, ellos la seguían. No era que la columna los seguía a ellos, esa columna o esa nube les indicaba el camino. Para nadie es un secreto que los lugares más difíciles para orientarse sobre la faz de este planeta son los desiertos. Siempre están cambiando, las dunas están cambiando, su posición, su movimiento. Es muy difícil orientarse. El calor abrasador del día hace ver a la gente ilusiones, espejismos, los pone a delirar, así que se desorientan completamente. Y como si eso ya no fuera suficiente, el frío en la noche cumple los mismos efectos. Hacen muy difícil la tarea de orientarse en el desierto. Recuerde, aquella gente había estado cautiva 400 años. No tenían experiencia navegando desiertos, transitando por desiertos. Es allí donde vemos esa totalidad del favor de Dios sobre su pueblo, esa presencia continua, esa protección y ahora la dirección. Él era todo lo que ellos necesitaban para poder cumplir con su travesía, para llegar a su destino. La celebración de la fiesta de los tabernáculos era ese acontecimiento especial en la vida del pueblo que les hacía recordar todo lo que Dios había hecho durante los 40 años en el desierto. Ese era el sentido de la celebración. Pero para ellos su mayor significado estuvo fijo ¿en qué? Para el pueblo de Israel, en las circunstancias materiales. En el pan físico, en el agua física. En eso se centraron. ¿Cierto? Cuando en realidad esta celebración quería hacerles ver que la nube y la columna de fuego contenían un mensaje espiritual más profundo y poderoso, que claramente señalaban ¿a quién? A Cristo. Desafortunadamente, cuando Jesús se presentó como la luz del mundo, el celo desmedido, los intereses particulares y mezquinos de los religiosos y el odio que ellos sintieron hacia Jesús no les permitieron ver lo que era evidente. Lo que estaba claro en las escrituras, ellos no lo entendieron. Aquellas escrituras que ellos decían amar, entender y obedecer, no era verdad. Porque las escrituras estaba claramente señalando a Jesús, que Él un día vendría para iluminarlos, para dirigirlos, para protegerlos. Pero vuelvo y repito, su aspecto espiritual. Cuando Dios envió a Jesús al mundo, no lo hizo exclusivamente para que Israel encontrara el camino de regreso a Él. No fue lo único. También lo hizo porque toda la humanidad, ese es un principio, es verdad, para que su pueblo volviera. Pero en realidad también, cuando Dios envió a Jesús al mundo, es porque toda la humanidad habíamos perdido nuestro rumbo y nos habíamos sumido en la más tenebrosa oscuridad de la maldad y el pecado. Jesús vino primero a su pueblo, y eso es verdad, la escritura lo dice, vino a ellos, pero ellos no lo recibieron, también lo dice la escritura. Como ellos no lo recibieron, entonces vino a nosotros. Pero desafortunadamente no todos los hombres le han recibido. En realidad, en ese aspecto, la ilustración de Jesús como la luz del mundo no puede ser más claro y significativo. ¿Por qué? Porque, mire esto, quienes tienen a Jesús como Señor de sus vidas saben exactamente hacia dónde se dirigen. ¿Por qué? Porque lo siguen a Él.
Nunca se perderán o se extraviarán del camino. ¿Por qué? Porque Él ilumina cada paso que esos discípulos, que esos hijos, que esos creyentes dan en este mundo de oscuridad. Como creyentes sabemos que el enemigo y el mundo tratarán de desviarnos de nuestro destino y nos tenderán trampas para que caigamos en ellas. Pero por eso Jesús va adelante. Eso es lo maravilloso de Jesús. Él no dijo, vayan que yo los sigo. Él dice, síganme. Por eso nuestro deber y responsabilidad es nunca, pero nunca apartar nuestros ojos de Jesús y seguir sus pisadas de cerca. En este aspecto tenemos que ser honestos. Cada vez que nosotros nos desviamos como creyentes del camino y empezamos a sacar un pie del camino y un pie del camino, ¿sabe por qué es? Porque apartamos nuestra mirada de Jesús. Por eso nos empezamos a salir. Necesitamos, para volver al camino, mirar a Jesús. Y solo Él nos da la iluminación que necesitamos para que en esta jornada peligrosa que llamamos vida, no nos perdamos. Como le pasó al amigo de la historia, para que no rodemos por las escaleras de la vida. Mi querido hermano, Jesús es la luz del mundo y quien camina a su lado siempre sabrá a dónde se dirige, porque quien lo guía conoce muy bien el camino y el destino hacia donde nos quiere llevar. No importa si es en medio del desierto de la vida o en la oscuridad del mundo, Jesús nos dirige e ilumina, porque a eso vino al mundo. Mi querido amigo que me escucha en esta mañana, cuando usted se encuentre en la vida sin saber a dónde ir, qué dirección tomar, deténgase, no siga perdiéndose, clame a Jesús, Él vendrá a su rescate. Y si usted rinde por completo su vida a Jesús, nunca se perderá ni caminará en oscuridad. ¿Por qué? Porque Él es la luz del mundo y quien le sigue andará en luz. Porque Él será su guía y su luz. Nosotros los hombres tenemos que tomar decisiones importantes en la vida cada día. Y no podemos confiar en nuestro corazón. Tampoco en los hombres. Porque como dijo Jesús en Mateo 15:14, si el ciego guiare a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Es por eso por lo que necesitamos que Jesús nos ilumine y nos dirija, nos guíe en todos los aspectos de nuestra vida y sobre todo en lo espiritual. No hay nadie mejor que Jesús, que es la luz del mundo, para que nos dirija. Para la mayoría de nosotros es relativamente fácil entender esta afirmación, esta ilustración que Jesús hizo. No es demasiado complicada, de que Él es la luz del mundo. Sin embargo, a pesar de que es tan fácil de entender, ha probado a lo largo de la historia de la humanidad ser muy difícil de creer, pero sobre todo de obedecer. Solo basta con ver la historia de Israel para darnos cuenta de que perdieron la verdad espiritual que Dios les dio como testimonio por medio de la nube y la columna de fuego, aquella luz que los guió mientras transitaron por el desierto. Aquella vida eterna se había vuelto, aquella fiesta que revelaba esa verdad eterna de Dios se había vuelto simplemente ¿qué? Una celebración litúrgica sin contenido, ni valor espiritual para ellos. Pero hay que ser justos. Nosotros tampoco lo estamos haciendo bien. Como creyentes muchas veces el culto en la iglesia no es más que una celebración litúrgica. Decimos que Jesús es la luz del mundo, sin embargo, a veces queremos andar por nuestros propios caminos. Basta dar un vistazo a nuestro alrededor para darnos cuenta de cómo la humanidad, de que como nosotros como parte de esa humanidad estamos sumergidos no solo en una terrible oscuridad espiritual, sino que estamos atravesando una terrible crisis moral y social. El mundo prefiere seguir intentando iluminarse con luciérnagas en una botella que brillan momentáneamente, ignorando que después quedarán en mayor oscuridad.
en lugar de venir a la luz verdadera que es Jesús, para que Él nos ilumine desde arriba. Los que ya vinimos a Él y experimentamos su perdón, su misericordia y gracia, ahora estamos disfrutando de su eterna presencia, de su protección, de la dirección y la iluminación que Él nos provee. Y estamos seguros que a pesar de las dificultades, a pesar de las calamidades, de las aflicciones de este mundo, nosotros llegaremos con bien a nuestra patria celestial, donde nos aguarda nuestro Padre eterno. Por eso, y tú, mi amigo, ¿qué estás esperando para dejarte guiar e iluminar desde arriba? Porque la noche es oscura y tenebrosa y llena de trampas para tu alma. Y estoy seguro que ya has rodado por las escaleras de la vida y te has dado más de un golpe. ¿Qué estás esperando para que te iluminen de arriba? Jesús lo quiere hacer. Él te quiere guiar, te quiere proteger, te quiere iluminar. ¿Por qué? Porque Él es la luz del mundo y para eso vino a este mundo. Ahí donde está mi hermano, lo invito a que incline su rostro y oremos por un momento. Padre Celestial, te damos gracias porque cuando estábamos perdidos en las más terribles tinieblas del pecado, enviaste a Jesús, que es la luz del mundo, para que nos rescatara, permaneciera con nosotros, nos diera dirección, iluminara nuestro camino hasta que regresáramos a casa junto a ti. Espíritu Santo de Dios, guíanos a Cristo y ayúdanos a no apartar nuestra mirada de su luz. En tu nombre, Jesús, oramos y damos gracias. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, y que tengan una feliz y bendecida semana. Y no olvidemos caminar en la luz, porque siempre será mejor dejarnos iluminar de arriba.